están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose en estos días de cuarentena. Hoy 2 de mayo, en nuestro programa Rigoto Sports, quiero hablarles de, a mi gusto, los 11 mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos, divididos en diferentes etapas del tiempo, arrancando en la denominada época del dorado del fútbol colombiano, por allá a finales de los años 40, principios de los 50, hasta la actualidad de nuestra época. Escogí 11 jugadores, un arquero, 2 defensas, 4 volantes y 4 delanteros que considero son, a mi juicio, los mejores de nuestro país. Voy a iniciar en el arco con el barranquillero Efraín El Caimán Sánchez, quien actuó en la época de los años 50 y década de los 60. Fue de los pioneros en el fútbol colombiano. El Caimán jugó en varios equipos del fútbol profesional colombiano, como el América de Cali, el Deportivo Cali, Junior, Santa Fe, Medellín, Millonarios. Fue de los primeros jugadores colombianos en actuar en el exterior. Estuvo por allá en los años 50 en el San Lorenzo de Almagro de Argentina y también actuó con el Atlas de Guadalajara en México. Fue arquero de la Selección Colombia en el Mundial de Chile en 1962, la primera participación de una Selección Colombia en un Mundial de fútbol. El Caimán, como jugador, tuvo 2 títulos con el Medellín y fue como jugador campeón una vez con Millonarios. Luego obtuvo otro título con Millonarios como director técnico y fue director técnico de la Selección Colombia, que fue subcampeona suramericana en el año de 1975. Ya está fallecido Efraín El Caimán Sánchez. Luego en la defensa tengo a 2 jugadores, ambos antioqueños, uno también que jugó en la década de los 50 y años 60, Francisco Zuluaga, apodado el Cobo Zuluaga, hombre nacido en la ciudad de Medellín, quien fuera jugador de Millonarios, Santa Fe y Nacional. Con Millonarios obtuvo 6 títulos, siendo el jugador con más títulos con el equipo bogotano de los Millonarios. Fue su gran capitán y también hizo parte de la Selección Colombia, que participó en el Campeonato Mundial de Chile en el año 1962 y fue el primer jugador colombiano en marcar un gol en un campeonato mundial de fútbol. Luego fue director técnico de la Selección Colombia en los años de 1968 y 69. El otro defensa es el jugador Iván Ramiro Córdoba, nacido en el municipio de Río Negro, en Antioquia, defensa central, que se inició en el Deportivo Río Negro, en la segunda división del fútbol colombiano. Luego pasó por el Atlético Nacional de Medellín, el San Lorenzo de Almagro en Argentina y en el equipo donde se consagró y terminó su carrera profesional, el Internazionale de Milán de Italia, donde estuvo 13 años. Además hizo parte de la Selección Colombia, que fue campeona de la Copa América en el año 2001, único título que ha obtenido Colombia a nivel de selecciones absolutas en Copas Américas. Iván Ramiro fue el capitán de esa selección y además marcó el gol de la final que nos dio el título en el partido frente a México. Iván Ramiro también fue campeón de la Liga de Campeones en Europa con el Inter de Milán, equipo con el cual además obtuvo la triple corona en Europa. Luego vamos a la zona de volantes y ahí empezamos con el volante bogotano Alfonso Cañón, apodado el Maestro, el Maestrico Cañón, jugador de Santa Fe, Bucaramanga, América de Cali ya al final de su carrera profesional, campeón 3 veces con Santa Fe y 1 con el América, ya terminando su carrera como jugador profesional en el año de 1979. Hizo parte de la Selección Colombia, subcampeona suramericana en 1975 y es el máximo goleador histórico del Independiente Santa Fe con 146 goles y sin duda uno de sus grandes ídolos y referentes. En la zona de volantes
también se encuentra el jugador James Rodríguez, jugador cucuteño, 28 años, vigente todavía como jugador. Es un mediapunta o volante que se inició en el Envigado, siendo campeón con ese equipo en la primera B en el fútbol colombiano. Luego pasó al Banfield en Argentina, donde también fue campeón. Y luego fue a Europa, donde estuvo en el Porto de Portugal, estuvo en el Mónaco de Francia y también ha pasado por equipos como el Bayern de Múnich en Alemania y el Real Madrid de España, su actual equipo. Con la selección Colombia se destacó en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014, siendo el goleador del Mundial con 6 goles y marcando el denominado mejor gol del Mundial, aquel que le hizo a la selección de Uruguay en la segunda fase del Mundial. También ha jugado en selecciones Colombia sub-17, sub-20 en el Mundial del año 2011 que se desarrolló en nuestro país. Seguimos con el volante Freddy Rincón, nacido en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, un volante mixto que jugó para Santa Fe, América de Cali en nuestro país y en el exterior en varios equipos, Palmeiras en Brasil, Napoli de Italia, jugó en el Real Madrid de España y luego regresó nuevamente al fútbol brasilero y estuvo en Corinthians, Santos y Cruzeiro. Actuó con las selecciones Colombia en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 1994 y Francia 98. Marcó ese histórico gol de la selección colombiana en el Mundial de Italia 90 frente a la selección de Alemania, los posteriores campeones del mundo, que le permitió a Colombia clasificar por primera vez en su historia una segunda ronda en un Mundial de Fútbol. Y obtuvo títulos con equipos como el América de Cali, el Palmeiras de Brasil y el Corinthians también de Brasil, equipo con el cual fue campeón mundial de clubes. Y terminamos en esta zona de volantes con el samario Carlos Alberto El Pibe Valderrama, gran volante, gran armador de los denominados 10 clásicos, jugador que inició en el Unión Magdalena de Santa Marta, pasó por Millonarios, Deportivo Cali, luego se fue a Europa, estuvo con el Montpellier en Francia, el Real Valladolid en España, regresó a Colombia, jugó con el Medellín, con el Junior de Barranquilla y terminó su carrera como futbolista profesional en los Estados Unidos, jugando en equipos como el Tampa Bay, el Miami Fusion y el Colorado Rapids. Fue jugador de Selección Colombia, el que más veces ha vestido la camiseta de la Selección Nacional con 111 partidos. Estuvo en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos en 1994 y Francia 98. Fue campeón de la Copa de Francia en el Montpellier, 2 veces campeón en el fútbol colombiano con el Junior de Barranquilla. Fue declarado el mejor jugador de América en los años de 1987 y 1993 y es miembro del Salón de la Fama del Fútbol desde el año 2014. Y en la delantera empezamos con el jugador Delio Maravilla Gamboa, jugador nacido en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Era un volante o puntero izquierdo, gran cabeceador, jugador que se destacó en la década de los 50 y 60. Actuó para el Atlético Nacional de Medellín, Millonarios, Santa Fe, Once Caldas, Tolima y estuvo en el fútbol de México con el Club Oro de México en el año de 1959 y 60. Hizo parte de la Selección Colombia que estuvo en el Mundial de Chile en el año de 1962 y como jugador profesional tuvo 5 títulos con Millonarios y 1 con el Independiente Santa Fe de Bogotá. Faustino El Tino Asprilla, delantero nacido en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca,
Se inició en el Cúcuta Deportivo, se destacó luego en el Atlético Nacional de Medellín y luego se fue a Europa, donde tuvo sus mejores años con el Parma en Italia y el Newcastle en Inglaterra, y también actuó en otros equipos como el Palmeiras, el Fluminense de Brasil, el Atlante de México, la Universidad Católica de Chile, y terminó su carrera profesional jugando un par de partidos con el Estudiantes de La Plata en Argentina y uno con el equipo de su tierra, el Cortuluá. Hizo parte de la selección Colombia Sub-23, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, estuvo en los Mundiales de Estados Unidos en 1994 y Francia 98, fue campeón con el Atlético Nacional de Medellín, con el Palmeiras de Brasil y en Europa con el Parma. Seguimos con Radamel Falcao García, el Tigre Falcao, jugador nacido en Santa Marta, vigente todavía, 34 años, jugador que se inició en el Lanceros, en Boyacá, en el fútbol de la Primera B en nuestro país. Luego fue a Argentina, estuvo en el River Plate y de ahí pasó al fútbol europeo, donde se ha destacado con el Porto en Portugal, Atlético de Madrid en España, Mónaco de Francia. Tuvo también un paso por el fútbol inglés, estuvo en el Manchester United y en el Chelsea, y actualmente jugador del Galatasaray de Turquía. Ha hecho parte de selecciones Colombia Sub-17, Sub-20. Con la Sub-20 fue campeón suramericano en el año 2005 y con la selección absoluta participó en el último campeonato mundial de fútbol de Rusia en el 2018, marcando un gol. Tiene varios títulos con clubes como el River Plate, en Europa con el Porto, con el Atlético de Madrid, con el Mónaco en Francia. Es el máximo goleador histórico de la selección Colombia con 34 goles, más 4 goles con las selecciones juveniles. Fue el máximo goleador de la Europa League en el año 2011 con 17 goles y en el 2012 con 12 goles. Y en el año 2012 fue considerado el quinto mejor jugador del mundo, hizo parte del 11 ideal de la FIFA en la gala del Balón de Oro tras votación de los capitanes de las selecciones nacionales de fútbol, de los directores técnicos de las diferentes selecciones y periodistas de todas partes del mundo. Y para terminar, el tumaqueño Willington Ortiz, el viejo Willy, nacido en el puerto al sur occidente del país, en el departamento de Nariño, puerto de Tumaco. El viejo Willy jugó para Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali. Fue jugador de la selección Colombia, que fue subcampeona suramericana en el año de 1975. Jugó 4 eliminatorias mundialistas, desde la eliminatoria del Mundial de Alemania en 1974 hasta la eliminatoria del Mundial de México 86. Le faltó desafortunadamente poder jugar un mundial de fútbol. Obtuvo como jugador 2 títulos con Millonarios, 4 con el América de Cali en nuestro país, 3 veces fue subcampeón con el América de Cali en Copa Libertadores de América y fue director técnico de una selección Colombia Sub-17. Y después, bueno, ya de este recuento de estos 11 jugadores, pues mi podio, los que yo considero los 3 mejores jugadores históricos de nuestro país, son Willington Ortiz, Carlos El Pibe Valderrama y Radamel Falcao García. Bueno amigos, espero les haya gustado este programa, le den likes, envíen sus comentarios y seguimos viéndonos en un próximo programa. Que estén muy bien, hasta luego, gracias.